Hola, buenos días. Soy Juan Toral, alumno del primer experto de atención al trauma grave y me encantaría haber estado allí con todos ustedes. Lo que pasa es que por motivos laborales pues no ha sido posible. Como pueden saber, me encuentro trabajando en Las Palmas como médico de urgencia en el Hospital Doctor Negrín y me ha sido imposible cuadrar vuelos, calendarios y guardias para estar hoy allí con todos ustedes. A continuación he grabado un vídeo en el que he defendido mi trabajo fin de experto y bueno, espero que sea de vuestro interés. Buenos días, soy Juan Tonal Sánchez y este es mi trabajo del proyecto final del primer curso de experto universitario en atención al trauma grave que he realizado junto a Jesús Miranda Páez, que es mi tutor, ¿no? El trabajo lleva por título La atención psicológica en grandes catástrofes, comparativa 11S y 11M. Y a través de él pues quiero abordar sobre todo pues la atención psicológica que el personal sanitario debe prestar a este tipo de situaciones de catástrofe, ¿no? Bueno, el esquema por el que me moveré a través la siguiente exposición pues será este que está aquí plasmado, que como he dicho a continuación pues iremos desengranando poco a poco en función de cada uno de los apartados, ¿no? Comenzar diciendo pues, que, bueno, que una de las consecuencias que ha tenido la globalización, pues que las que nos hemos ido adaptando a unos cambios en los biorritmos vitales y que la sociedad ha ido cambiando, ¿no? Y ha dado paso a un mundo global, pues conocido como el 2.0, ¿no? El periodismo pues, ha sido partícipe en las redes sociales sobre todo, pues de que haya una conexión instantánea y casi en directo pues de todos los ciudadanos de la Tierra, ¿no? Este poder de la información pues tremendo y los grandes cambios sociales que hemos ido sufriendo pues en parte han ido al son que marca pues catástrofes naturales como algún tsunami o el accidente por ejemplo de las Torres Gemelas donde el mundo cambió realmente aquel 11 de septiembre, ¿no? El rol de la medicina por lo tanto pues tiene que estar de la mano en consonancia con esto de las grandes catástrofes, ¿no? Entonces por eso creo que este trabajo fin de experto es idóneo para este tema, ¿no? Al final de este trabajo, como he dicho, pues hace un recorrido de lo general a lo particular, ir plasmando por las diferentes versiones existentes sobre las grandes catástrofes, abordar las diferentes teorías que hay en la bibliografía, sobre el abordaje psicológico y hablar también finalmente pues, sobre los atentados del 11 de septiembre, como las del 11 de marzo en Madrid y terminar dando unas pinceladas sobre cómo se trató en la prensa el tren del accidente de Santiago, que volvió a poner de nuevo en evidencia la importancia del abordaje psicológico en este tipo de situaciones, ¿no? Decir rápidamente que el terrorismo, pues en la actualidad un fenómeno que es una de naturaleza global, ¿no? Y que es un excelente ejemplo de cómo los nuevos desafíos de la globalización pues plantean los sistemas de salud, ¿no? El terrorismo pues, intenta reproducir efectos psicológicos que van más allá de las víctimas inmediatas, que intimidan a la población más amplia, a un grupo étnico, religioso, a un partido popular, a un gobierno, incluso a una nación completa, ¿no? Y esta amenaza pues nos hace sentir especialmente vulnerables, ¿no? Decir pues que la violencia y el terrorismo pues afectan a la salud pública, eso es algo real, ¿no? Y que bueno, que hace que aumente pues la mortalidad, la morbilidad, la discapacidad, crea miedo, ansiedad, causa importantes daños tanto económicos, sociales, políticos y bueno, altera gravemente por el funcionamiento de los servicios de salud, ¿no? Dentro pues, de los trastornos mentales hay aquellos que suelen ser sedados postraumáticos y bueno, hay que luchar contra el impacto, eliminarlo, minimizarlo en la mayoría de los casos y eso es una tarea pues, que el personal, los profesionales sanitarios, pues debemos implicarnos, ¿no? Las crisis, que son las situaciones ante las que nos enfrentamos, producen un desequilibrio en el estado emocional de las personas que se ven incapaces o desbordadas con sus mecanismos habituales a sobreponerse a este tipo de situaciones. Y las crisis y estas situaciones catastróficas pues se definen porque es un suceso precipitante, que imprevisto, en el que hay una gran pérdida del equilibrio emocional de la persona, que causa sufrimiento, que genera cambios, que suele ser temporal y que, como he dicho, pues las formas habituales en las que el individuo resuelve sus problemas pues no funcionan en estas situaciones, ¿no?
Hay dos tipos de crisis. Por un lado serían las del desarrollo, que son las típicas de la edad, los cambios, por ejemplo, la adolescencia, la pubertad, cuando uno se casa, y sobre todo las que constituyen este trabajo, el eje central, que serían las situacionales, que son aquellas que están vinculadas con un evento o una situación crítica concreta que se vive como un desastre, ¿no? Las características del propio desastre pues juegan un papel pues, muy importante a la hora de adaptarnos psicológicamente, de la adaptación psicológica posterior de las personas afectadas, ¿no? No todas las personas pues reaccionan igual ante una misma situación de desastre, y entonces una de las variables que influye más en esta diferencia es en el momento en el que la persona y el estado de vulnerabilidad en dicho momento de la persona. Si hablamos sobre las grandes catástrofes, pues bueno, hay que hacer unos matices primeros, ¿no? Y es que las grandes catástrofes son aquellas situaciones accidentales en las que el número de víctimas, las circunstancias en las que ocurren, pues desbordan los sistemas habituales de protección y auxilio, ¿no? Son situaciones cuya repercusión social son muy graves y llevan consigo pues, una abundante destrucción, tanto los traumatismos en las personas, en las cosas, y hace falta una intervención de múltiples estamentos sociales, ¿no? En función también, pues hace poco, pues estas grandes catástrofes, pues en parte eran infrecuentes y se limitaban a desastres naturales, ¿no? Como terremotos, lluvias torrenciales. Pero en las últimas décadas, pues han cambiado las sociedades, los mecanismos lesionales, los estilos de vida, y esto ha hecho pues que las grandes catástrofes se suelen dar en sitios con gran área poblacional, con medios de transporte de alta velocidad, de alta potencia, y esto hace pues, que las víctimas, pues los mecanismos lesionales sean de más impacto y el reconocimiento de las víctimas pues sea difícil en situaciones. Hay diferentes tipos de accidentes, según sea un accidente terrestre o por inundaciones o siniestros marítimos o incendios o accidentes o actos vandálicos o de terrorismo. Tras hablar rápidamente sobre esto, quiero entrar en materia y hablar sobre el apoyo psicosocial, que es el eje del trabajo. Cuando se produce un desastre, la respuesta inmediata no se debe hacer esperar, y ante la emergencia pues, hay que poner en marcha una serie de recursos sanitarios, de seguridad y de salvamento para hacer frente a la situación, ¿no? Paralelamente pues, se deben de activar planes de atención social, y sobre todo hay una premisa que en el trabajo de salud mental en estas situaciones de catástrofe se debe de cumplir. Es que estamos ante personas normales, absolutamente normales, que reaccionan psicológicamente ante una situación anormal, ¿no? En esto del apoyo psicosocial hay que tener en cuenta una serie de principios, objetivos básicos. Por un lado, que debe ser que la intervención ante una crisis debe de ser inmediata y debe ser también próxima. Hay que producir un acercamiento a la persona o la situación crítica y no que sea la persona afectada la que se acerque a nosotros. Y este apoyo psicosocial pues tiene que ser también constructivo y esperanzador, ¿no? Hay que colocarse frente a la persona con una actitud proactiva y optimista respecto a la capacidad que tenemos de no empeorar respecto a cómo se encuentra o empeorar una evolución funcional y adaptarnos a su situación, ¿no? Decir que todos podemos aliviar el sufrimiento de las personas, aunque lo que ya no todos podemos hacer es afrontar determinadas situaciones específicas, ¿no? Entonces, para estas situaciones específicas, pues resulta necesario contar con profesionales especializados según el nivel de atención que estemos dando o en el que estemos actuando. Hay un esquema básico en esto del apoyo psicosocial que hay que tener en cuenta. El esquema básico gira en torno a seis cuestiones que nos permite maximizar nuestra atención. Por un lado, hay que hacer una identificación clara de la condición que tenemos como personal de ayuda. Tenemos que manifestar de manera segura y con calma a través de nuestras acciones, no precipitarnos, no transmitir urgencia, y para ello es clave la comunicación tanto verbal como no verbal. Tenemos también que hacer una reducción de la estimulación estresante. Hay que apartar de la visión de las personas o tanto olores como cosas que les relacionen con el incidente. Tenemos que hacer también una aceptación de la crisis, ¿no? Tenemos que escuchar las necesidades y las molestias de las personas afectadas, y hay que facilitar pues, que la persona hable de lo ocurrido, de cómo lo ha vivido y de las sensaciones que ella tiene, ¿no? Tenemos que afrontar esta reacción y las necesidades inmediatas de las personas, facilitando e incentivando a que la persona haga un afrontamiento a su estrés, de cómo lo ha sufrido, y dar una cobertura y un abordaje a estas situaciones básicas e inmediatas de todas las personas afectadas. Y por último, pues tenemos también que ser parte de una restauración de las capacidades básicas, ¿no? Y si nosotros nos vemos
desbordados, no tenemos control suficiente, las herramientas, pues tenemos que saber dónde podemos derivar a este tipo de personas. Y como he dicho antes, pues la comunicación es algo imprescindible. Entonces, para dentro de la comunicación tenemos que, bueno, tener claro que la comunicación verbal, qué decir, cómo lo decimos, a quién lo decimos y para qué lo decimos. Tenemos que adaptar nuestro lenguaje en función de las personas para poder llegar a ello. Y también está la comunicación no verbal, que es tan o más importante que la anterior. Dentro de la comunicación no verbal pues está el contacto ocular, la expresión facial, los gestos corporales, la postura, la proximidad espacial y dentro de los componentes paralingüísticos el tono, el volumen o la velocidad en la que hablemos. A mí una frase que me gusta mucho es que tenemos dos oídos y una boca, por lo que deberíamos entonces poder escuchar doble de lo que hablamos. Y también a este nivel hay dos propiedades que son muy importantes. Por un lado está la empatía, que es una habilidad que tendría que tomarse como una actitud, y por otro la escucha activa. Hay que tener en cuenta que hay una serie de reacciones inmediatas después de una catástrofe que suelen ser muy comunes, aunque no 100% iguales ante las personas. Después de un accidente se produce un estrés postraumático, cada persona tiene sus mecanismos de afrontamiento, cada persona es un mundo, pero suelen darse unos sentimientos que suelen ser común a este tipo de situaciones, ¿no? Por un lado, el impacto, el aturdimiento es común, al igual que una emoción intensa, el temor, los sentimientos de culpa. Es más fácil enfrentarnos a este tipo de situaciones, pues si nos culpamos de por qué le dejé salir aquel día, si yo hubiera hecho no hubiera pasado. La ira, el resentimiento también son normales, al igual que el aislamiento, la depresión, la soledad, síntomas físicos que se asocian con la angustia, como dolor de cabeza, fatiga, náusea, insomnio, la incapacidad de reanudar la actividad normal o una reacción diferida en la que los síntomas suelen tardar un poco de tiempo en aparecer. Hay una serie de 4 mandamientos a nivel de la prestación de los primeros auxilios psicológicos que comentaré por encima. Por un lado está la de aceptar el derecho de toda persona a tener sus propios sentimientos. No hay ni que culpabilizar ni ridiculizar a la persona por sentir lo que siente. Cada persona responde de una manera diferente ante la tragedia y nosotros, como apoyo psicológico, no podemos actuar sobre la respuesta que tiene que tener la persona. Tenemos que ser capaces de transmitir que queremos entender cómo se siente y esto será el primer paso para conseguir la empatía. También hay que aceptar las limitaciones del accidentado y hay que ayudar a que éste redescubra por los recursos que se pueden utilizar y en los primeros auxilios sobre todo hay que evitar emplear frases prefabricadas como desahógase, recupérese. Hay también que medir las posibilidades del accidentado de una forma exacta, tan exacta y rápida como sea posible y en una situación de catástrofe pues hay que utilizar pues, los mecanismos y raciocinios personales y nuestra misión será pues que estas personas pues reciban un apoyo y sean atendidas con la habilidad y los recursos sobre las que puedan ser útiles y que nos vean como realmente una pieza clave para poder empezar a reorganizar su rutina. Y por último hay que aceptar pues nuestras limitaciones a la hora de estas personas, ¿no? Y tenemos que estar conscientes de que somos solo una parte del auxiliar y que no somos el eje de su vida, sino una parte en la que debe apoyarse. También hay que tener en cuenta a este nivel pues que existen unas reglas del no. No nos tenemos que precipitar, no tenemos que ofrecer algo que no podamos cumplir, no tenemos que tener miedo al silencio, no debemos de confrontar con la otra persona si nos sentimos amenazados, ni que tratar de interrumpir a las personas, no tenemos que sermonizar, no hay que tener prisa en quemar tapas, ni que enfavorecer la amenaza del suicidio. El no es muy importante y en el trabajo, en la parte escrita, pues los ítems de este nivel están abordados. Nosotros como personal sanitario pues tenemos que estar preparados para dar malas noticias, algo inherente a nuestra condición de sanitario y el binomio desastre-malas noticias pues hay que estar. Entonces la mejor manera para dar noticias y para dar malas noticias es estar preparado, ¿no? Y entonces existen mecanismos que hay que tener en cuenta para esto de dar malas noticias. No es lo mismo pues que sea algo previsible o que sea inesperado o que haya una relación emocional con el fallecido lesionado. La personalidad de la persona que se comunica también tiene que influir, el tipo de muerte, el contexto en el que ocurra, la edad del fallecido, el nivel cultural de las personas. Todo esto hace pues que nos tengamos que modular o actuar de una manera diferente. Hay grupos en los que son especialmente vulnerables. Los trastornos psiquiátricos, los grupos vulnerables, pero sobre todo los niños. Los niños pues son un grupo que normalmente desatendemos
pero que por la edad que tiene es muy importante tener en cuenta. No hay que sobredramatizar, no hay que abordar, negar, hay que explicarle, que el niño abrazarlo, que note el amor, intentar en la medida posible pues que las familias deben intentar mantenerse unidas ya para que se recupere el sentido de la seguridad. Y el tema de la muerte a esta edad pues debe de tratarse en función de manera concreta, decirle que la muerte es permanente, que causa una gran tristeza a los que nos quedamos vivos. Por ser niños no debe de ocultarse la realidad, ni mentirlo, ni fabulizar, ni hacer cosas raras que el niño puede mecanizar y a la larga ser peor. Y nosotros como personal que aborda estos tipos de situaciones, de grandes catástrofes, pues tenemos riesgo de padecer también una serie de condiciones. Por un lado, el sol emocional inicial, que yo creo que es inherente, que es básico, pero bueno, también puede prolongarse en el tiempo, ¿no? Estas situaciones suelen curarse con el tiempo, pero hay una otra situación que es la descarga emotiva tardía, que suele sobrevenir después de un tiempo de latencia variable, cuando la urgencia ha pasado y nuestra asistencia también, y que suele pues, manifestarse una postración, depresión del cuidador o de los cuidadores que han actuado en los procesos. Para no extendernos del tiempo adjudicado para la defensa del trabajo, hablaré muy por encima sobre las comparativas que he querido utilizar para este tipo de grandes catástrofes. Las Torres Gemelas, el caso Madrid y el caso Santiago. Sin duda hay un día en la historia moderna en la que el mundo, al menos como lo veníamos concibiendo, cambió. En Estados Unidos eran las 8:46 de la mañana del 11 de septiembre de 2001, cuando el vuelo 11 del American se incrustó por completo en la torre del World Trade Center. La historia posterior es conocida por todos. Se ha hablado, escrito, grabado prácticamente todo sobre aquel atentado y aún perdura avivada en la ceniza del día en el que la historia nos demostró lo frágiles e inofensivos que estamos ante el egoísmo de algunos y las fantasías de otros. Madrid, 11 de marzo de 2004, estación de Atocha. El caos irrumpe a modo de 10 bombas en 4 trenes de cercanía entre las 7:36 y las 7:40 de la mañana. 191 personas fallecidas, 1858 heridas. Fatídico 11 de marzo, que hasta la fecha es el segundo mayor atentado cometido en Europa. Tuvo 10 explosiones simultáneas en 4 trenes en la hora punta de la mañana. Más tarde, tras un intento de desactivación, pues la policía detonó de forma controlada 2 artefactos más, desactivando un tercero, y gracias al contenido pues empezaron a iniciar las pesquisas. Según los datos del Centro de Salud Mental de la Comunidad de Madrid, desde el inicio del plan de actuación al enfermo, se realizaron un total de 3.243 primeras consultas y 14.497 consultas de revisión o sucesivas. Del total de pacientes atendidos, el 40% son hombres y el 60% mujeres. Y el caso de Santiago tuvo lugar hace unos meses, ¿no? En España volvió a ser noticia una catástrofe con un reguero de vidas humanas rotas. El 24 de julio no fue un acto terrorista el causante de la masacre, sino una catástrofe natural, entre comillas, provocada por la imprudencia del ser humano, y a su paso por la curva de Agrandeira, a 3 kilómetros de Santiago de Compostela, descarrilaba un tren Talgo que llevaba a 218 pasajeros a bordo a lo largo de sus 8 coches y 2 cabezas tractoras, causando 80 muertes. Como se puede comprobar en la documentación entregada en este proyecto final, estas 3 catástrofes pues las he abordado de manera diferente. Para el caso de Madrid, explico el plan que se llevó a cabo por los diferentes estamentos que se intervinieron en la atención a las víctimas y sus familiares. Para el caso de Nueva York, me he apoyado en el estudio del artículo Psychological Impact of Terrorist Attacks on September 11, 2001 en Nueva York City, Post-Traumatic Stress Disorder and the Recuperation of a Traumatic City, a cargo de Jaime Cárcamo, Arturo Sánchez Lacay y Roberto Lewis Fernández, con el que quiero reflejar las consecuencias que tienen entre sí una catástrofe a modo de atentado terrorista. Y para terminar, he abordado el accidente del tren de Santiago desde un punto de vista de la prensa. Pues bueno, aquí concluye mi defensa a este trabajo proyecto final. Me hubiera encantado estar allí con todos ustedes, porque Málaga siempre ha sido mi casa, el Colegio de Médicos también, y los tutores y profesores de este curso, pues tengo gran cercanía con ellos, al igual que con mis compañeros. Espero que haya sido de interés esta exposición y bueno, quien quiera indagar más sobre el tema, en el proyecto encontrarán también una serie de anexos con consejos prácticos,
anexos, toma de datos, recopilación y protocolos y manuales de ciertos servicios sanitarios de salud mental. Nada, espero que haya sido de utilidad y que haya gustado, y si tienen alguna pregunta, pues mi correo está a vuestra disposición. Un saludo y muchas gracias.